La OMS está cometiendo un grave error y el presidente Andrés Manuel López Obrador lo está señalando puntualmente. Al rescate del sentido común y la sensatez, está pidiendo que el Organismo Mundial de la Salud se tome con seriedad la pandemia y por favor que deje de utilizar la aprobación de las vacunas como arma política. Porque la tardanza en la aprobación de la vacuna Sputnik V no solo repercute en las ventas de esta vacuna rusa, hay todo un entramado político global que resulta ser un dolor de cabeza para quienes se han vacunado con esto. Así, el presidente mexicano entra al rescate, no solo del prestigioso Instituto Gamaleya de Putin y de los mexicanos que tras meses de espera ven que no pueden entrar a Estados Unidos, por ejemplo, sino de todas las otras naciones que en defensa de sus intereses decidieron darle su voto de confianza al instituto que es famoso por haber creado la vacuna que erradicó la polio. ¿Qué tal amigos? Soy Emil González y les doy la bienvenida a Camarada Mundial. El día de hoy voy a hablarles del llamado de atención que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está haciendo a la OMS para que finalmente apruebe la vacuna rusa Sputnik V. No solo es el hecho de que México en unos cuantos años haya ganado legitimidad para ser tomado en serio en estos temas, también es importante señalar que con estas acciones México regresa a la antigua tradición cardenista de tener posturas críticas libres de dogmas ideológicos. También les hablaré un poco del historial que tiene el Instituto Gamaleya, creador de la vacuna Sputnik V, y de las trabas que ya ha tenido anteriormente solo por ser rusa. Si el video resulta de tu agrado, te invito a darme la manita arriba, suscribirte y compartir mi contenido para que este llegue a más personas. ¡Comencemos! La semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador salió al rescate de Vladimir Putin, los países que confiamos en la vacuna rusa Sputnik V y del sentido común, anunciando que enviará una carta a la OMS exigiendo que aceleren los trámites de aprobación de la vacuna rusa. Esto fue lo que dijo. Cualquier otra figura pública podría hacer señalamientos como el que él hizo, pero no olvidemos que el presidente de México ya tiene un historial de peso e influencia sobre temas de salud mundial tras la pandemia. Gracias a la postura que le indicó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, México ha tenido logros diplomáticos notables, como la puesta en marcha de una distribución humana e igualitaria de la vacuna a nivel global. No cabe duda que hemos vuelto a la antigua tradición en política exterior, esa que el general Lázaro Cárdenas impulsó en su momento y llevó a México a la relevancia internacional, esa que logró que México al día de hoy goce de la fama de tener uno de los mejores servicios diplomáticos a nivel mundial. Y vaya que llega en muy buen momento. Por si no fuera poca, la gran congestión global que vamos a tener en los próximos meses, de la que ya les hablaré en los siguientes videos, la OMS piensa que es buena idea retrasar trámites burocráticos alrededor de la vacuna Sputnik V. Este no solo es un dolor de cabeza para el Instituto Ruso Gamaleya y para el gobierno de Vladimir Putin, y a pesar de que a primera vista este asunto podría ser tomado como la típica rabieta de Occidente hacia las famosas potencias emergentes, el asunto es más grave si lo vemos a profundidad. Pues verán amigos, en los últimos meses con la llegada de las vacunas contra la pandemia y el proceso de vacunación activo en todos los países del globo, han surgido reglas transitorias en lo que concluye este proceso de inmunización mundial. Es de interés de casi todos los gobiernos evitar que se vuelvan a dar casos de contagio a causa de viajes internacionales. Esta postura es un tanto cuestionable. Si gustas me puedes dejar tu opinión abajo en los comentarios. En lo personal yo pienso que es algo razonable, dado que la transmisión de este virus escaló de manera global por esta causa. A pesar de que estamos en una etapa más avanzada de la pandemia, donde este factor tiene menos relevancia que al principio, es comprensible que los gobiernos no escatimen en medidas preventivas para evitar agravar la situación de sus sistemas de salud pública. El problema viene cuando medidas que deben ser tomadas únicamente con un enfoque técnico se enturbian cuando les quieren meter fobias politiqueras. Esto es lo que está pasando actualmente con el retraso que está teniendo la OMS en sus trámites de aprobación de vacunas. Y como lo decía antes, no solo es un dolor de cabeza para Rusia, es un tema muy serio que tiene implicaciones económicas muy fuertes a toda escala. Imaginemos que el encargado de ventas internacionales de X o Y empresa necesita ir presencialmente a otro país para firmar un acuerdo. Pero esta persona, dado que su país adquirió la vacuna Sputnik y esta no tiene aún aprobación, no puede viajar a este otro país porque la ley lo impide. Esto merma deliberadamente la actividad económica de esta empresa. Podría parecer un escenario rebuscado, pero es algo que se da con más frecuencia de lo que se imagina.
En su momento, por ejemplo, Serbia y Hungría adquirieron por adelantado las vacunas rusas. Esos países fueron de los primeros en comenzar aceleradamente su proceso de inmunización. La Unión Europea, muy conocida por creerse de los discursos que Washington impone, los vio como unos tontos. Pero es un hecho que fueron los primeros en quedar fuera de peligro. Pues bueno, amigos, resulta que Serbia no es cualquier país de Europa Central. Es una de las puntas de lanza de la ruta de la seda. Es decir, que es uno de los países clave para la recuperación económica de Europa y el mundo, al ser el punto de tránsito para la economía global, y aún así tiene que operar con trabas. También afecta fuertemente la vida cotidiana de los países. La población mexicana que fue inmunizada con esta vacuna enfrenta trabas para viajar a Estados Unidos, país con el que compartimos un intercambio económico considerable. Lo peor de todo es que no solo se están tomando posturas meramente políticas, lo están haciendo con la vacuna que mejores resultados ha mostrado tener contra el virus, 97.6%, 90% contra la variante Delta. Incluso, a principios de este año, los mismos científicos AstraZeneca, libres de dogmas geopolíticos, estaban evaluando combinar ambas vacunas por la efectividad que tiene la rusa. La decisión de la OMS de tener retrasada la aprobación de esta vacuna, más que observaciones técnicas e intereses genuinos por la salud mundial, huele mucho a la Guerra Fría del siglo pasado. Esta no es la primera vez que el Instituto Gamaleya intenta salvar al mundo, pero se ve obstaculizada por miedos politiqueros. En 1959, y tras un inédito esfuerzo por parte tanto de científicos de Estados Unidos como de la Unión Soviética, el Instituto Gamaleya logró desarrollar una vacuna contra la polio. Esta es una historia muy peculiar, pues para ese entonces la virología estaba prácticamente en pañales, y prácticas que en este momento se tendrían que considerar cotidianas antes generaban escepticismo. 3 científicos soviéticos visitaron Estados Unidos en busca de hacer intercambios de conocimiento en el campo de la medicina. Anatoly Smorodinskij, Mikhail Chumakov y Marina Voroshilova en 1956. A pesar de que ya había sido probada la efectividad de una de las vacunas contra la polio en 1955, esos 3 científicos quisieron ir más allá y tuvieron la fortuna de encontrarse con Albert Sabin. Albert Sabin estaba desarrollando una vacuna que era mucho más barata, pero que implicaba el uso de poliovirus debilitados. En aquel entonces, las autoridades sanitarias de la Casa Blanca se mostraban reacias a hacer pruebas con vacunas de este tipo, fobia que ya tenía bastante tiempo superada la URSS. Gracias a que por motivos cuestionables Washington permitió que Sabin compartiera muestras de esta vacuna, en 1959 el Instituto Gamaleya desarrolló una vacuna exitosa y barata contra esta enfermedad que en su momento también tenía el mundo de cabeza. Tal como hasta la fecha, no fue aprobada hasta un año después que la OMS se dignó a confirmar que la vacuna rusa era segura y efectiva. Y no fue hasta el 1962 que Estados Unidos, país que vio nacer al científico que tuvo la idea en primer lugar, decidió aprobar su uso en sus habitantes. Con el paso del tiempo, el resto del mundo tuvo que hacer a un lado sus fobias y poco a poco este esfuerzo soviético tuvo que ser reconocido como el esfuerzo que le puso un alto a la polio a nivel mundial. Estamos viendo cómo el mundo repite una y otra vez los errores del pasado de la mano de Washington. Afortunadamente para todos los que habitamos en este planeta, están surgiendo líderes mundiales que son capaces de ver más allá de la política barata de siempre y alzan la voz por los que deberían ser nuestros verdaderos intereses como humanidad. Entre ellos se encuentra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con respeto, pero con una retórica contundente, hace un fuerte llamado de atención a las autoridades mundiales en materia de salud. Problemas técnicos se resuelven con soluciones técnicas, no con decisiones políticas. La rusofobia que unos cuantos tienen le está saliendo muy caro al mundo entero. Pero ¿ustedes qué opinan? México ya tiene el historial de tener una exitosa política propositiva en el marco del manejo mundial de la pandemia. No solo eso, ya tenemos la fama mundial por ser los principales facilitadores, junto con Argentina, de las vacunas que se distribuyen a nivel Latinoamérica. ¿Creen que este peso será suficiente para que la OMS por fin logre entrar en razón? Los invito a tener un debate armonioso en los comentarios, darme la manita arriba, suscribirse y compartir mi contenido para que este llegue a más personas. Nos vemos hasta la próxima.